Bendiciones. Esto es Impregnado Comunidad de Fe. Empezamos. Así como le decía, tenemos un tema extraordinario y es una bendición estar aquí. Para empezar, voy a presentar al gran Miguel Rangel. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo te va? Hola Elier, ¿cómo estás? Muy feliz día para ti, feliz tarde y feliz noche para todos los que nos ven o nos escuchan desde donde quiera que estén. Estamos aquí en un Así nuevo es, así capítulo hoy. es. Tenemos fondo Un nuevo nuevo, hoy capítulo, un tenemos nuevo un capítulo capítulo. especial. Tenemos un capítulo especial. O mira, tenemos un fondo diferente para lo que se ha dado cuenta. Ya tenemos ahí, de verdad que algo extraordinario que se ha preparado y bueno, Miguel, presenta al invitado de una vez. Sí. Bueno, basado en el tema que vamos a conversar hoy, que vamos a tratar hoy, tenemos un invitado especial que ya lo hemos tenido aquí. Hoy vamos a hablar de la Reforma. En este mes de octubre se conoce como el mes de la Biblia, ¿verdad? Específicamente porque el 31 de octubre Martín Lutero clavó lo que se conocen las 95 tesis en las puertas de la iglesia de Wittenberg. Entonces hoy trajimos aquí al pastor Leandro Pérez, ¿verdad? Que ya nos estuvo acompañando anteriormente. Él también estudiante, pues, también de la palabra y de teología. Entonces, bueno, él tiene un poquito más de experticia y conocimiento un poco en este hecho histórico, que creo que gracias a eso hoy estamos aquí grabando inclusive este episodio a ese hecho que aconteció hace unos cuantos siglos. Entonces, bueno, Pastor, muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente. Sí, Así sí, es, Miguelito, un bienvenido. abrazo para ti, mi hermano, Pastor Elier. Un abrazo también para ti, bendiciones para todos los que están hasta ahora disfrutando de este momento tan especial con nosotros. Como dice Miguelito, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en el que cada uno esté. Y bueno, feliz de poder estar nuevamente con ustedes en este maravilloso podcast y disfrutar de este tiempo y de hablar de temas que quizás a veces nos parecen muy académicos, muy de Sí, universidad, muy de instituto teológico, muy de seminario, pero que si lo miramos como con lupa, nos damos cuenta que también es un tema que atañe mucho la iglesia contemporánea y que, como tú decías, estamos aquí en parte también por esa audacia que tuvieron estos grandes hombres, porque ahí cabe aclarar que la reforma no, la mayoría de las veces solo hablamos de Martín Lutero, pero hay otros grandes hombres también que Dios usó en su momento. sí, y es algo increíble porque muchos, cuando hablamos de este gran evento, a mí me gustó una frase que dice que es la bisagra de la historia moderna, Ajá. que no solamente fue un cisma religioso o en base a este marco, sino que fue un terremoto que redibujó lo que es el mapa occidental, de cómo más o menos lo hacemos y como decía el pastor, hablando no solamente de Martín Lutero, sino que en Ginebra estaba Juan Calvino y así, oye, no solamente se quedó en cómo hacer traducciones o en la traducción que era la Biblia, sino que la reforma fue algo mucho más. Y así yo quería preguntarle a la persona que traemos hoy para hacerle las preguntas, a verdad, porque, oye, pastor, ¿usted cree que vino que se le venimos a hacerle todas las preguntas son para usted? Entonces, no, mentira. Pero la idea es que, sí, ¿cómo explicaría usted qué es la reforma? A las personas que están escuchando, ¿cómo Ujú. entender este contexto, este momento histórico de por qué pasó esto, qué generó y cómo nos ha impactado? Bueno, lo primero que tenemos que aclarar, yo creo que es que la Reforma Protestante fue mucho más que un evento histórico. La mayoría se piensa que, o pensamos que es un evento solamente histórico y que marcó un momento, un hito en la iglesia. Tú lo decías ahorita, esa bisagra, ese sacudón espiritual cambió la manera de entender a Dios, la manera de entender la salvación y la manera de entender la autoridad de la Iglesia Católica en ese momento. Los que quizás han tenido la oportunidad de estudiar un poco acerca de la historia de la Iglesia sabrán que en el siglo XVI fue un siglo en el que hombres y mujeres comenzaron a cuestionarse sobre las estructuras religiosas de su época, comenzaron a buscar un retorno al verdadero evangelio, al evangelio genuino.
Y es ahí donde en 1517, ustedes lo han escuchado muchísimo, un monje llamado Martín Lutero, él, como lo decía también Miguelito ahorita en su introducción, él estaba preparando su clase habitual para sus alumnos de teología. eh, y en esa búsqueda, también en esa inquietud que había en su corazón, este profesor de teología de la Universidad de Wittenberg, eh, en esa búsqueda, vuelvo y repito, de agradar a Dios, comenzó a estudiar un poquito más a fondo y a profundidad las escrituras y se encuentra con Romanos 1:17, donde dice, el justo por la fe vivirá. Y es ahí justamente donde entonces él comienza a pronunciar sus tesis, las famosas 95 tesis de Martín Lutero clavadas en la iglesia de Wittenberg. ¿Protestando contra qué? Protestando contra la venta de indulgencias, protestando contra los abusos eclesiales, pero creo que más allá de un acto de rebeldía, incluso escuché en algún momento a alguien que decía que fue un rebelde, no, no. Más allá, Martín Lutero nunca, la intención de Martín Lutero fue la de dividir la iglesia. La intención de Martín Lutero era dar una especie de grito de esperanza, de restaurar los fundamentos bíblicos de la Iglesia Católica y obviamente de volver a esa gracia de Dios revelada en Cristo Jesús. Nunca fue la intención de Martín Lutero dividir la iglesia y sin embargo, en esa ruptura es cuando comienza, digamos que el regreso a la raíz del evangelio por parte de la iglesia o de una parte de la iglesia. Entonces, ¿qué es la reforma? ¿Cómo lo pudiéramos decir? Eh, es un cambio espiritual, es una transformación en el entender a Dios, en el entender la salvación y la gracia divina y en entender hasta dónde va la iglesia en ese proceso. Claro, y ahí o sea, como lo decíamos antes en preproducción, antes de arrancar, eh, es un tema que te invita a estudiar y eso es la invitación que le hacemos a todos, pues, porque claro, el que está escuchando esto quiere tener un conocimiento de repente más profundo de una cierta área. Entonces, hablando de este tema, ¿qué cree usted que originó este impacto de la reforma? ¿Qué cree que empezó a pasar en la parte de la iglesia, de la sociedad, que generó este proceso? Porque, porque uno hoy en día dice qué estará pasando, ¿verdad? O qué estaría pasando en ese momento y lo puede saber porque lo estudia, Ujú. pero cómo proyectándonos, metiéndonos en la historia, ¿qué cree usted que fue lo que generó a que entrara la reforma? Bueno, yo creo que la reforma no ocurrió de la noche a la mañana. No fue que en un momento dado Martín Lutero y otros hombres de Dios eh, decidieron provocar lo que conocemos como la reforma. Yo creo que fue el resultado de un conjunto de factores espirituales, teológicos, sociales, culturales, que todos ellos hicieron parte para ese momento crucial de la historia. No fue un momento en el que Martín Lutero apareció y dijo hagamos esto, sino que, vuelvo y reitero, ya venía analizando eso. ¿Por qué lo digo? Porque en ese entonces, la corrupción eclesiástica, por ejemplo, lo que conocemos como la venta de indulgencias, eh, la acumulación de riquezas por parte de la iglesia, los abusos eh, que, que la iglesia había tenido en temas administrativos, en temas de finanzas, de riquezas, el poder que había adquirido. Entonces, por una de las cosas que originó y que puso a pensar a estos grandes hombres fue esa corrupción eclesial, también la ignorancia de la Biblia. Recordemos que para ese entonces la Biblia se mantenía en latín. La Biblia era simplemente accesible, no a la mayoría del pueblo, sino accesible simplemente a algunos hombres, algunas personas que de alguna manera, pues, no nos digamos mentiras, no era el pueblo, era la clase más alta de la iglesia. Tenía acceso a la Biblia y por ende, y no sé si con esto de pronto no intento ofender a nadie, pero con ello también se tenía el poder para disuadir o para Claro. manipular, la verdad. También algo que originó fue, digamos, la sed de esa renovación espiritual.
Yo creo que muchos hombres ya anhelaban una fe auténtica, una fe genuina, una fe centrada en Cristo más allá de los rituales. Cuando Martín Lutero empieza a observar la palabra, empieza a ver la gracia de Dios, empieza a entender que no eran sus obras, no eran las obras que hacía la iglesia las que producían la salvación, porque si eso fuera verdad, entonces solo las personas de dinero podrían tener acceso a la salvación. Y otra cosa que creo originó también la reforma fue los avances culturales, los avances tecnológicos de la época. Recuerden que por esas épocas fue la invención de la imprenta en Gutenberg. Y eso también permitió ideas reformadas, eso también permitió que no solamente se quedara ya en un claustro, en una academia, en el corazón de estos hombres, sino que también empezara a difundirse de alguna manera ese mensaje. Así que yo creo que la reforma no fue una idea explosiva de una noche a la mañana, sino que fue también más bien esa revolución espiritual, un despertar en todos los sentidos que ocurrió. Y fue un conjunto de muchos factores, no solamente uno. No, y ahí cuando uno va entendiendo de que las sociedades se van, cuando uno entiende porque fue una implosión, porque uno Ujú. dice, fue alguien mismo de la iglesia, o Sí, sea, dentro de la iglesia el que tuvo acceso, el que pudo salir y dar o sea, generar una transformación y lo tremendo es que cuando Dios hace las cosas que no lo hizo solamente él. O sea, ajá, hubieron otros protagonistas de la reforma, hubieron otras personas que también Dios inspiró a que buscaran, porque es que había una falta de conocimiento. Si el conocimiento estaba depositado en unos pocos, al final era como que, oye, el que tuviera ese conocimiento tiene el poder, porque te exactamente. puede decir qué es tan bueno, qué es de Dios y qué no es de Dios. Entonces yo Ajá. quiero preguntar, Miguel, tú que vas en la investigación, ¿quién fueron los protagonistas de esta parte de la historia, de este momento tan importante? Sí, de hecho, bueno, el pastor, tú nombraste algunos, pero por lo menos, de hecho, yo investigando me conseguí unos que los catalogan como pre-reformadores, ¿verdad? Que estuvieron Ajá. incluso ¿Eh? antes, siglos antes. Por lo menos en Inglaterra se habla de John Wycliffe, no sé si lo pronuncio bien, en el siglo XIV, ¿verdad? Él hablaba que la Biblia era la máxima autoridad por encima del Papa, ¿verdad? Entendamos un poco el contexto también. En ese tiempo estaba lo que se conocía el Sacro Imperio Romano, ¿verdad? Ajá. Germánico romano, que gobernaba casi todo, después de la caída del Imperio Romano, se estableció. Entonces gobernaba todo lo que venía siendo gran parte de Europa. Entonces también estaba otro pre-reformador que se llama Jan Hus o John Hus, HUS, ¿verdad? Que también vivió en el siglo XV, casi un poquito antes de, o paralelo casi con Lutero, ¿verdad? De hecho, se dice, investigando también me conseguí algo interesante que Lutero cuando lo estaban juzgando, ¿verdad? En el juicio que le hicieron, mientras él pidió un día para pensar su respuesta, y que se le puso a leer como que los tratados que había escrito este hombre y se dio cuenta que compartían casi lo mismo, porque este hombre primero denunció la corrupción y las indulgencias, también predicó en la lengua del pueblo, en este caso era el pueblo checo, de donde era este hombre, ¿verdad? Para que entendieran la Biblia. Como decía el pastor ahorita, antes la Biblia solo estaba en latín, no estaba en Latín, ningún otro sí. idioma. Entonces también enseñó que Cristo era la cabeza de la iglesia y no era el Papa, ¿verdad? Entonces son ideas que de alguna manera, y de hecho los quemaron por eso en 1415. Entonces fue un mártir también. Y ya esto como algunos, pues hay más, pero por lo menos algunos puntuales y ya después otros que influyó Lutero, que obviamente el más conocido es Juan Calvino, en este caso que fue el que le dio como una coherencia, le dio profundidad a todo el tema que había iniciado Lutero y de allí pues influyó en Suiza principalmente y de esto trascendió un poco más a Inglaterra con el tema de las iglesias anglicanas y después los puritanos que vinieron después. Y si trascendemos un poquito más allá, ya después estos influyeron en lo que viene siendo los que se le conocen como los padres de Estados Unidos o los padres nativos de lo que fundó, lo que fue en la época de 1700 cuando se estableció Estados Unidos, que ellos recibieron mucha influencia de toda esta. Entonces vemos cómo trascendieron estos hombres de alguna manera, influyeron ahí un poquito. Algunos, por nombrar algunos, hay muchos, pero para nombrar como los más importantes o los que siempre se conocen por ahí.
Mira, es algo increíble porque, como decía el pastor al principio, hay un versículo que inició todo, pero ahí vamos yo estudiando esto, yo decía, estaba en la parte en que, porque yo lo empecé a buscar y me gustó cómo lo conseguí aquí porque hablaba de motores. La reforma, hay un motor teológico que es el que nosotros, o sea, más o menos uno siempre como que trata de estudiar en teología, pero hay un motor que es el motor la revolución de la mente, que empezó en base a la educación y la ciencia, o sea, y después vino un motor que es el motor de la dignificación del trabajo, o sea, que empezó a trabajar la economía y el capitalismo, o sea, fue algo tremendo, que cuando uno se pone a pensar y dice, mira todas las esferas que fue tocando. Después vino el motor que es el nacimiento del individuo, que tocó la política y la libertad. Y por último, tocó el motor del legado. Y yo decía, oye, ¿cómo que el motor del legado? Porque sí, porque empezó a generar todo lo que vimos hoy, lo que vivimos hoy en día, lo que somos parte de la iglesia, sabemos que muchas de las cosas en cuanto a la fe vienen de esta reforma. Ahora, en base a lo teológico, me gustaría preguntarle, pastor, ¿qué son las cinco solas? En base a la investigación y en base a su conocimiento, cómo podía definir las cinco solas? Bueno, alguien, de pronto para aclarar un poquito, no vaya a ser que alguien diga, serán cinco señoras que están solas, Que caminan solas, que andan que no solas, ¿qué tienen será? esposo. No, el mensaje central de la reforma, lo que se intenta es resumirlo en cinco frases que Ah, siguen hoy en día siendo un faro para la iglesia o para la fe cristiana. Por eso se le dice las cinco solas, porque la primera es solo escritura o sola escritura, ¿cierto? Donde tiene que ver con que solo la escritura es la autoridad suprema y suficiente para la fe y la vida. Es la autoridad suprema, incluso por encima de la palabra de cualquier otro persona, y si lo decimos en términos católicos, por encima de la palabra del Papa. Entonces, la sola escritura es la primera sola. La segunda es sola fe. Y lo que quiere decir esta frase es que solo por la fe somos justificados ante Dios, no por nuestras obras, que fue lo que encontró Martín Lutero cuando estaba estudiando Romanos. Entonces, la primera solo escritura, solo fe, la tercera es sola gracia. Y lo que quiere decir esta frase es que la salvación es un regalo inmerecido y es el resultado exclusivo de la gracia divina, no de nuestras obras, no de nuestros esfuerzos. Amamos a Dios no para que nos salve. Él ya nos amó, Él ya nos entregó su Hijo. Nuestro amor es simplemente obedeciendo o respondiendo al amor que ya recibimos inicialmente, a la gracia que ya recibimos. La cuarta sola es solo Cristo. Y allí lo que vemos es que solo Cristo es el mediador, es el redentor, que ningún otro mérito humano puede sustituir la obra de Cristo, ningún santo, ninguna persona en este mundo es digna de ser mencionada como un la misma palabra nos dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. No hay otro ser humano, no hay un santo que ni siquiera la Virgen María puede llegar a ese nivel. Solo hay un mediador y esa sola es Cristo, solo Cristo es el mediador y redentor. Ningún otro mérito, como lo decía, puede sustituir a Cristo. Y finalmente la número 5 es sola a Dios gloria. Solo a Dios gloria. Y es que toda la gloria pertenece única y exclusivamente a Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos debe exaltar al Señor. Entonces, esas son las cinco solas. Solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. claro, y hoy en día, no sé si les pasó cuando estábamos preparando todo esto, ustedes lo fueron preparando, pero que es algo que tú ya das por sentado. Ujú. No sé si me entiendes, o sea, cuando nosotros nacimos, la esclavitud no era un problema. O sea, ya tú das por sentado de que la gente es libre, de que el ser humano es libre dependiendo, o sea,
sin depender de su color de piel o de dónde viene, no. El ser humano es libre. Así como damos por sentado la democracia. O sea, das por sentado tantas cosas que yo creo que cuando tú das por sentado algo y no entiendes la importancia de y lo que costó alcanzar eso, no sé si ustedes o Sí, sí, sea, lo captan la piensan igual idea. que yo, o no sé, si me Ujú, agarran la idea, exacto, Ujú. pero, o comparten la idea, pero es tan fácil como perderlo. Yo creo que ujú, está, o sea, uno se pone a pensar y tú dices, oye, ¿qué tan fácil es perder que solo lo que dice la palabra de Dios es lo que importa? ¿Qué tan fácil es perder, se puede perder que sea tu fe suficiente? ¿Qué tan ajá, fácil es perder la gracia? O sea, porque al final buscamos que, si buscamos que la gente haga obras, ¿verdad? O sea, se llene de obras, de repente estamos ignorando la gracia. ¿Qué tan exacto. fácil es perder, o sea, el norte en Cristo y empezar a buscar autoridades humanas que estén por encima, que Ujú. sean más relevantes, que sean más, y qué fácil es, yo creo que esta es la que más pasa, porque, sí, Sí, la última Sí. para mí es la que más pasa. ¿Por qué? Porque todos somos en medio de la abundancia, en medio de la salud, en medio de estar bien, somos autosuficientes. Y en medio de todo eso, de repente a mucha gente le cuesta darle la gloria a Dios, porque está bien, porque la economía va bien, porque el país va bien, porque la vida va bien, porque estoy bien, porque mi familia está bien, pero, y aquí vienen los pero, no haga falta que pase algo trascendental en tu vida, Ujú. algo que irrumpa en tu vida, que te haga como que hincar rodillas. Y eso creo que también ha pasado, que muchas veces religiosamente muchas personas dicen, ah, es que eso lo puso Dios para que, y la verdad es que no. Es que yo creo que es como cuando los hijos, cuando tú tienes tu hijo pequeño y de repente le dices, mira, por ahí no, que te vas a golpear, y él se va por ahí porque de repente, bueno, o sea, cree que lo puede hacer solo, o cree que ya sabe, o cree que puede, y se golpea, lo primero que hace es voltear a verte a ti. Y uno trata de controlar su cara, de no poner la cara de más rabia o poner la cara de que, oye, en mi época ya mi mamá me hubiera pegado porque me dijo que no me metiera por ahí. Pero No. claro, tú tratas como papá de controlar porque tú dices, es que yo le dije que no se fuera por ahí. Pero se le olvidó como esa sabiduría del papá. Se le olvidó honrar esa sabiduría del papá. Entonces, es lo mismo. Yo creo que cuando la gente le está yendo bien, parece que se le olvidara honrar la sabiduría de Dios. Se le olvidara honrar de dónde viene todo. Entonces, esa es la que más falla. Esa es la que solo a Dios sea la gloria. Entonces, es algo increíble, pero oye, creo que cuando lo damos por sentado las cosas, no sé si a usted le ha parecido, pero creo que es cuando se tienden a perder. Empieza a perder esa esencia, ese efecto, y creo que es grave. ¿Qué piensan ustedes de eso? Pastor, y es que si me permites, el ser humano en su condición, nosotros como Ujú. seres humanos en nuestra condición caída, en un mundo caído, siempre vamos a estar pretendiendo la gloria, los likes, los Sí, seguidores, la palmada en el hombro, las palabras de afirmación. Muchas veces vamos a querer tomar esa gloria, ¿cierto? Y a lo que se refiere esta solo a Dios gloria, la última de las solas, de las cinco solas, es volver a recordarnos todo el tiempo que el único, como dice la misma palabra, no a nosotros, sino a Él es dada toda la gloria. Porque es muy fácil lo que tú decías, en medio de este mundo que ovaciona, que aplaude, en medio de este mundo que distrae también, perdernos el enfoque y perder que la exaltación absolutamente en todo y por todo es de Él. ¿Y cuál es el error? Que entonces empezamos a cambiar el ah, se me fue la palabra, cambiamos el grado de importancia, donde ya no es Dios tan importante, ahora soy yo, ahora es mi ministerio, ahora es mi llamado, ahora es lo que yo hago, ahora es mi empresa, mis negocios, mi familia. Ninguna de esas cosas que he mencionado es pecado, ninguna de esas cosas está mal tenerlas presente en el corazón, pero nunca deben estar por encima
de la gloria que es de Dios y del lugar que Él predominantemente debe tener en nuestra vida. Entonces, sí, tienes toda la razón, es muy fácil olvidarnos de esa sola escritura, de esa sola fe, de esa sola gracia, de solo Cristo, pero más aún de darle la gloria al que merece la gloria. No, es increíble, es increíble. Miguelón, cuéntame, ¿cómo la reforma influyó en la sociedad en su momento? Yo ahorita di un bosquejo más o menos Sí, de los motores, Ujú, pero tú estuviste investigando, cuéntanos. sí, bueno, ya tú como comentabas en diferentes esferas de la sociedad, todos pensamos que esto fue algo netamente religioso. religioso, sí, pero realmente no. Para el momento hay que entender también un poco, bueno, el pastor habló del tema de la invención de la imprenta, ¿verdad? Que esto fue Ujú, el siglo anterior cuando se creó. Y ahí paralelamente con la reforma viene el renacimiento, lo que se conoce históricamente como el renacimiento, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una de las cosas o las esferas que influyó estuvo la educación, ¿verdad? Principalmente porque, ¿para qué? Para que todos pudieran leer la Biblia, que era el primer, estaba como que la Biblia secuestrada, yo me lo imaginé así, secuestrada por una serie de personas o de institución que había en ese momento, que solamente ellos tenían la palabra de Dios o acceso a ella y en un idioma que pues nadie hablaba, el único idioma que estaba era el latín y era el idioma académico. Casi la mayoría ujú. de la población europea pues hablaba sus idiomas nativo. Entonces comienza una alfabetización para que la gente lea la Biblia. Entonces eso generó la fundación de escuelas, de universidades, ¿verdad? Se trajo la Biblia a los idiomas locales, como el alemán, el inglés, el francés, ¿verdad? La reforma fue para todo, el tema educativo fue para todos. Muchas universidades, incluso universidades de trayectoria, fueron reformadas. La más conocida para nosotros en este lado del mundo como la Universidad de Oxford, la Universidad de Oxford, sí. Cambridge, que fueron universidades medievales, ¿verdad? Ciertamente son anteriores a la reforma, pero la reforma produjo una reforma dentro de esas Claro, universidades, ¿verdad? Nació una Sí. educación más práctica y moral, de hecho en lo político, para nombrar algunas cositas en la política, principalmente muchos reyes apoyaron la reforma no por el tema teológico, por decirlo de alguna manera, sino porque ellos ya venían de un tema que no estaba muy de acuerdo con el papado. Recuerde que el papa y todo lo que venía haciendo la iglesia católica concentraba el mayor masa o volumen, no sé, de poder de ese entonces, en tanto económico como social, propiedades, tierra, de todo. El Papa ponía a los reyes y los quitaba si quería. Entonces estos príncipes y estos reyes no estaban de acuerdo y cuando Lutero fue como la gotica que derramó el vaso, con lo que hizo esta gente dijo, no, vamos a apoyar a este hombre, vamos a apoyar esta idea, pero detrás no estaba principalmente el tema teológico, pero también apoyaron en cierta manera y esto llevó a crear estados más fuertes, ¿verdad? Recordemos que antes Ajá. todo venía de un concepto de feudalismo, ¿verdad? A nivel social, entonces empezaron a crear las sociedades, el estado de que delante de la ley todos somos iguales, se empezó a hablar de ese tipo de derechos que antes no existían, ¿verdad? Por lo menos cambios económicos, uno de los principales es que promovió la disciplina, el trabajo y el ahorro. Ya esto partiendo un poco de la influencia que estableció, o la doctrina como la estableció Calvino, que influyó mucho en Suiza, y después esto lo tomaron los ingleses y lo llevaron a sus leyes y produjo grandes cambios. De hecho, investigando un poquito me conseguí un filósofo, no, un escritor, un politólogo, economista y sociólogo que se llama Max Weber. De hecho, él tiene un libro que se llama La ética protestante y el espíritu capitalista. De hecho, él dice que esta reforma influyó en el modelo capitalista que se vive hoy a nivel económico y que pues el más garante o el país más conocido es Estados Unidos, que tomó todas estas leyes y tiene un trasfondo de la reforma teológica. Podemos hablar de lo cultural, por ejemplo, en el tema del arte. Yo que trabajo un poco, mi carrera es al fin, tiene un afín con el arte. Vemos la pintura, cómo influyó. Antes se pintaban puras imágenes religiosas, de santos, todo esto influyó. Se empezaron los pintores empezaron a pintar cosas más de la vida cotidiana. Se habla mucho de la escuela holandesa. Me conseguí por aquí con Rembrandt, que es un pintor muy famoso con el tema de la luz. Entonces, sus pinturas, incluso hasta el día de hoy se habla de él a nivel de la fotografía, porque él creó un estilo con el juego de la luz que se utiliza muy hoy en día, la música. Entonces, o sea, fue algo que trascendió
no solo eso en la cultura de su tiempo, el momento que se estaba viendo, sino que nosotros todavía estamos recibiendo parte de esa influencia en, en beneficio o lo que inició lo que viene siendo la reforma. Oye, es tremendo porque ahora me llega, quiero hacerle una pregunta, doctor. No sé si usted lo pensó, porque yo lo pensé y yo digo, bueno, ¿cuál es su opinión? ¿Cree que hoy en día necesitamos una reforma? Yo creo que sí. Estamos en la misma. Gracias, señor, gracias. No voy a quedar aquí yo solo. Sí, yo creo que sí, pero más allá de una reforma externa o de una reforma institucional, eclesial, yo creo que es una reforma más interna, más del corazón, Claro. porque sin lugar a duda vivimos en un tiempo, en una sociedad con demasiado ruido, con demasiadas distracciones, si me lo permiten usar el término, digitales, con un relativismo moral y una verdad que no es absoluta como la palabra del Señor, sino cada quien tiene su propia verdad, cada quien asume y tiene sus propios valores. Y yo creo que en ese sentido la iglesia sí necesita volver a la sencillez y la profundidad de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Verdades como la santidad, la humildad, la compasión, la gracia del Señor. Y yo creo que no se trata de, como muchos quizás en algún momento escuchaban un debate que alguien decía, hablaba de rebelarnos, de dividir, de destruir. No, no, no. Yo creo que Claro. lo que se trata es de volver, así como la reforma hizo, que las personas volvieran sus ojos a Dios, no más allá de la iglesia y de todos digamos, eh, mm, ah, de toda la iglesia y lo que ella había promovido como algo divino y era simplemente eh, algo humano. Yo creo que más que a la iglesia debemos volver nuevamente a Dios. Es increíble porque ahorita que Miguelito hablaba acerca del impacto de la reforma en diferentes áreas, es muy tremendo porque la cultura y el arte en ese momento, como la música, la literatura, la ciencia, la poesía, el teatro, cambiaron su cosmovisión y empezaron a reconocer que Dios era la fuente de todas las verdades. Y por eso vemos en esas épocas la música enfocada en Dios, las pinturas enfocadas en Dios, volviendo su corazón de alguna manera más que a la iglesia, a Dios. Y en esta época sí, sí, yo creo que sí, completamente necesitamos una reforma en el corazón, volver nuestro corazón a Dios, no distraernos con tantas cosas que nos están, yo creo que entreteniendo. Yo creo que esa es la palabra, entreteniendo, mientras el corazón se va enfriando poco a poco de esa relación con el Señor. Entonces, pastor, ya hablando de esto, en la sociedad actual, ya entramos en que sí es necesaria una reforma, porque algo que me llama la atención a mí es que antes de que Martín Lutero colocara sus 95 tesis y empezara a generar esto, no sé, eh, todo estaba en dominio de la iglesia. O sea, los Ujú. reyes pagaban tributo a la iglesia, la política la dirigía la iglesia, como lo venía hablando Miguel. O sea, todo estaba direccionado a la iglesia. eh, entonces, por ahí de repente no era el camino, porque estaba direccionado no en la iglesia de Cristo, sino en la iglesia de un hombre, pues. Entonces, hoy en día, o sea, vemos que, o sea, porque yo le decía, no solamente en la sociedad, sino que hablando de por lo menos las cinco solas, hoy en día vemos a tantas personas hablando de, de que las tradiciones tienen mucho más peso que lo que es la escritura, hablando de que no solo la fe basta, hablando de que, oye, la gracia sí, pero la gracia más o menos, pero sí la gracia sí lo... O sea, yo creo que la misma sociedad ha ido reaccionando a este tipo de religión, o sea, este tipo de religiosidad, así como Martín Lutero fue el que Dios usó en ese tiempo
para Avivar. poder generar este proceso de transformación. Ujú, Entonces, yo te pregunto a ti, Miguel, o sea, en base a esto, ¿cuál sería la reforma actual? O sea, ¿cuáles serían tus 95 tesis? Porque, claro, porque o sea, de repente parecería más allá, pero no sé si pasa, en Colombia está pasando igual, pero aquí yo veo cada vez más gente huyéndole a las organizaciones, no a la iglesia. ujú, La gente quiere estar ligada a la iglesia, pero lo que la organización de repente le ha dado es que dice, oye, me decían que, bueno, que lo que yo hacía era lo que tenía que hacer, decía el pastor, que yo me casaba con quien decía el pastor. Y tengo un amigo que es el pastor Cheo Rivero, que le sacó un libro hace poco que se llama Iglesia Tóxica. Y es tremendo libro y habla mucho de ese proceso, pues del proceso por ahí está, ¿vio? Pastor tiene Ah, otro. No, tenemos este es otro. otro. Este es otro que Ese voy es a otro. recomendar. Chévere. Entonces, es eso, como que tú dices, wow, hoy en día hay unas personas, si hay una sociedad tecnológica que de repente está anclada a lo que es las redes sociales, anclada al placer instantáneo, pues a la dopamina. Pero la realidad es que muchas personas están buscando espiritualidad, Ujú. pero tienen una mezclolanza, una cosa ahí que tú dices, es que esto es una pasta muy grande. O sea, es una mezcla y toda que, o sea, yo, de verdad que yo lo hablaba con mi esposa y yo decía, es que ahí hay un fallo de los hijos de Dios, porque con todas estas, o sea, cuando Martín Lutero, y ahí entras tú, Miguel, pero cuando Martín Lutero eh, hizo sus 95 tesis, inspiradas realmente por Dios, porque no hay otra forma de que llegara en ese momento preciso y todo esto. Y él empieza a escribirlas solas, o se basan en estas 5 solas, se resumen en estas 5 solas. eh, Tú puedes entender que esto no estaba siendo cumplido. O sea, ¿me entiendes? O sea, como que la palabra de un hombre valía más que lo que dice Dios en la palabra. ¿Me Ujú. entiendes? Entonces, de repente yo le quiero decir algo al pastor, oye, y cuando le digo al pastor, el pastor me dice, no, 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 ya va. Pero esto, y entonces me quiere como que dar la vuelta, ¿me entiendes? Y hablamos del pastor porque al final, o sea, uno como pastor es una figura de autoridad. O Ujú. sea, tiene un lugar de autoridad en la iglesia. Entonces, tú lo puedes decir pastor, pero también de repente lo puedes decir maestro, lo puedes decir. Pero sí hay una forma en que hoy en día pareciera que la necesidad espiritual de la sociedad la hemos llenado más de enseñanzas humanas o de costumbres humanas que de soluciones reales. Y eso es lo mismo que vivieron en esa época. Mm. Estaba más basado en lo humano que en lo que realmente llenaba lo espiritual. Entonces, cuéntame, Miguel, ¿cuál serían tus 95? A mí ¿Cuáles son me tus está poniendo las 95 preguntas más tesis? difíciles, no eran para el pastor. No, pero es que el pastor también va a decir su parte. Oye, pero vamos a empezar contigo para Sí, que él la sí, estructure. Este, bueno, yo quiero comentar algo como un poquito un poco como Ajá. mi desarrollo para llegar al punto que quiero llegar de cómo conocí a Dios, ¿verdad? De muy pequeña, de los 8 años, ¿verdad? Y en diferentes estados de Venezuela yo crecí en el Evangelio, empecé en el estado Táchira, que es la frontera con Colombia, pasé después al estado Portuguesa, que es casi que el centro, un estado muy céntrico de Colombia, también asistí a una iglesia allá. Después ya a mi edad más adulta en el estado de Aragua, donde pues ya tuve los últimos años antes de venir aquí a Colombia. Y en todo eso pude estar en diferentes zonas de un mismo país, con diferentes maneras de vivir un poco, y las iglesias que existí también eran en cierta manera un poco diferentes, pero había algo que yo cuando estudiaba esto me di cuenta y llegué como a esta conclusión. Realmente el crecimiento o la enseñanza bíblica que se daba en ese tiempo, pues ya entiendo que ahorita hay un poquito más enfocado en la palabra de Dios, pero se basaba mucho en el hombre, ¿verdad?
un Ujú. evangelio antropocéntrico, como se dice por allí también, en vez de ser un evangelio cristocéntrico. Entonces se basaba mucho en todo el tema de emociones, el tema de lo que quieren las palabras, las personas escuchar, oír, ¿verdad? Y muy pocas veces se hablaba de que, por lo menos yo tengo que reconocer que yo nunca había escuchado o estudiado el tema de la reforma, ni recuerdo, vi varias clases, muchas clases de discipulado y en ningún momento escuché se mencionara un poco de esto, ¿verdad? Y cómo trascendió tanto a lo que estamos hoy Claro. aquí, ¿verdad? Y cómo influyó. Y esto de las cinco solas, ¿verdad? Y yo aquí el punto donde quiero llegar es que si tenemos que volver es a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ese creo que fue el principal giro que estuvo en ese momento para Lutero en ese tiempo, pero yo creo que en este tiempo también es el mismo, porque si tenemos conciencia de que la palabra de Dios es la fuente del conocimiento que Dios nos ha dado, de todo lo que Él ha expresado, lo que ha dejado para nosotros como sus hijos, de los mandatos, de las instrucciones, de cómo se guía una vida, de cómo es una iglesia también, está ahí escrito, no, el hombre no tiene que inventar nada, entonces ahí es donde la iglesia ha fallado últimamente. Y eso ha llevado a que las personas hayan recibido un evangelio oral, por decirlo de alguna manera, tradicional de lo que decía un líder, de lo que decía un hombre, el hombre de Dios, o por decirlo de alguna manera, así te dice el Señor, o recibe la palabra, ese tipo de cosas, y no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque creció tanta este tipo de teología, por llamarlo de alguna manera, porque la gente no buscaba la fuente, ¿verdad? No iba a la fuente, no se hizo énfasis en que tenían que, oye, ve, como los hermanos de Berea, como están en Hechos, que Pablo hablaba y les fue a enseñar, y estos hermanos investigaban lo que decía Pablo, ¿verdad? No, Entonces muchas veces damos por hecho o por verdadero todo lo que se dice desde un púlpito porque pensamos que el líder está diciendo la verdad, pero hay cosas que puede que suenen como verdad, pero no son verdad. Entonces yo creo que volver a la palabra de Dios es uno de los puntos que yo considero vital en este tiempo, porque si volvemos a la palabra de Dios, yo creo que se evitan los abusos, los errores, de lo que se ha vivido mucho y se ha hablado muy mal del Evangelio porque los que lo exponen lo han hecho ver así, ¿verdad? Y no es lo Ujú. que Dios establece en su palabra. pastor, ¿cuáles son sus 95 tesis? Yo nada más dije Bueno, yo una, creo volver a Sí, la palabra. pero la tuya, estamos hablando del resumen, el sí, resumen de la claro, 95. Claro, que hay claro, que claro. detallarlas más, pero la puedes sacar, Miguel. La esencia, la esencia. Claro, claro. Oye, tampoco es que... Ajá, Yo cuéntame, creo que, pastor. yo creo que la esencia o mis 95 tesis para el día de hoy o en la actualidad sería un llamado a volver a Cristo, un Amén. llamado a volver a la palabra del Señor como el centro de todo, tanto Cristo como su palabra, un llamado a denunciar el evangelio distorsionado que hoy en día se vive, un evangelio mucho, digamos, muy externo, un evangelio del éxito, un evangelio sin la cruz, y eso es imposible de predicarlo. Una adoración sin reverencia, es imposible también de predicarlo. Y yo creo que sería como una protesta, un tipo de protesta de esas 95 tesis en la actualidad contra esa superficialidad espiritual, contra ese, si me permiten la expresión de pronto muy brusca, pero un tipo de consumismo religioso Claro, donde, donde mis necesidades tienen que ser suplidas, donde yo primero lo que yo siento, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, y me pongo yo por encima de todo. Y empiezo a utilizar como en aquella época muchas estrategias humanas para acercarme a Dios, olvidando todo lo que ya hemos aprendido, recibido gracias a esta reforma. Y yo creo que sin lugar a dudas estoy muy de acuerdo con Miguel cuando Miguel decía que necesitamos predicar hoy en día una fidelidad ante las escrituras, volver a las escrituras, volver a la palabra del Señor. Es inminente que la iglesia hoy en día lo necesita, porque hoy en día incluso tenemos más acceso a las redes sociales, a un mundo virtual, a la internet, a- pero ¿qué estamos publicando? ¿Qué estamos anunciando?
¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Es propio? ¿Es mío? ¿Es mi revelación? ¿Es lo que yo conozco? ¿O en realidad lo que estoy promulgando es la palabra del Señor, la que en realidad no pasa, aunque cielo y tierra pasen, aunque las modas pasen, aunque los gobiernos pasen, los influencers pasen, la palabra de Dios nunca va a pasar, ella permanece. Y en ese orden, mis amados, quería, ahorita de pronto le paso una fotico a Miguel para que lo quiera conseguir. Este libro ha sido una bendición y este libro fue escrito por un pastor muy reconocido en República Dominicana, pastor de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI, el pastor Miguel Núñez. A ver, yo lo pongo acá, lo enfoco Ahí, bien, ahí, ahí, aquí, ahí, Ay, ahí ay, está, ay, ay. ahí está bien. Este libro se llama Latinoamérica Despierta, 95 tesis para la iglesia de hoy. Muy bueno, espectacular, se los dejo en consideración. gracias, pastor. No, muy bueno. Oye, es algo tremendo. Miguel, pásame la foto para buscarlo aquí, porque, y me llama la atención del libro, hablando del libro, porque nosotros estamos en una región que al final es como el pulmón espiritual del mundo. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en donde más ha crecido la fe y donde más se ha mantenido la fe en el mundo es en Latinoamérica. Ujú, O sea, es donde crecen más creyentes, donde se abren más iglesias, porque más bien Europa se ha ido cerrando las iglesias, se ha ido cerrando la fe, la gente es más laica, más busca la forma en que, bueno, en una espiritualidad o una falsa espiritualidad. Entonces, qué tremendo que nosotros vamos y todavía nos mantenemos en la fe, todavía nos mantenemos creyendo, todavía nos mantenemos viendo hacia el cielo. Muchas personas que han ido y están luchando y están dando la cara y están ahí buscando de Dios, han encontrado decepción, porque como decía Miguel, es verdad, o sea, tú, a menos que hayas estudiado en un instituto teológico, o sea, tú en la reforma no escuchaste en una organización, pues, que uno le daban discipulado y esto y lo otro, y yo hice dos discipulados, ¿me entiendes? Entonces, en dos sitios diferentes, y yo tampoco lo vi, porque Wow. se busca dar un conocimiento pragmático, esa es la realidad, porque se busca dar algo muy como que del día a día, pero yo creo que eso también ha ayudado en parte para que la gente crea o para que la gente, oye, tenga unas herramientas prácticas, pero si tú no tienes un piso claro, una base sólida, un ¿verdad? fundamento, Cuando pasan cosas, ¿cómo? Un un fundamento. fundamento sólido. Un fundamento sólido, exacto. Sencillamente cuando pasan cosas con la parte humana de las personas, es que sencillamente la gente sale corriendo y ahí empieza otro proceso. Y eso creo o sea, estudiando esta semana para esta palabra, o sea, la semana pasada, yo decía, es que Martín Lutero y Juan Calvino, o sea, y toda esta gente se tuvo que haber dado cuenta de esto, de que la sociedad se estaba quedando corta, de que la sociedad más bien estaba empezando seguramente hasta a dudar. O sea, que la sociedad estaba diciendo, no, pero es que tantas historias con papas, tantas historias que pasaron, tantos abusos, esto no puede ser real. Y ahí yo creo que es donde debemos cuidar y eso es lo que yo insto a cualquier persona que tiene una autoridad hoy en día que Dios le da una asignación, es que recuerda quién te llamó, recuerda por qué lo haces, no lo haces por las personas, no lo haces por el ego, no lo haces por alzar para que te vean para que te vean y tú puedes ver con altivez, sino que sencillamente lo haces porque Dios te asignó esto, eres un servidor y Dios nos ha llamado a servir en la asignación que Dios te haya colocado, Dios te ha llamado a servir y que la gente tiene que ser servida, porque lo extraño de este mundo es que alguien sirva. Todo el mundo quiere ser servido, pero nadie quiere servir. Y nosotros creo que se ha vendido el servicio como el activismo. No sé si me equivoco, pastor, o eso nada más pasa aquí en Venezuela, No, pero creo también que acá en el Colombia. servicio se ha vendido como el activismo, entonces eso es muy bueno para las organizaciones,
Eso es muy bueno porque la organización siempre está full, la organización siempre está trabajando, la organización siempre está creciendo organizacionalmente, pero las personas no tienen un corazón de servicio porque lo están haciendo por un puesto, lo están haciendo por un ascenso, lo están haciendo porque me vean, porque me coloquen, porque el pastor aquí, o eso nada más aquí, pastor. No, 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 muy frecuente porque estamos más enfocados en no en el servicio, sino en ser celebridades muchas veces. Estamos enfocados quizás en ministerios que llamen la atención, que prendan Las ¿cómo se luces. llaman? Las Las luces, luces. exactamente. Ah, Y yo creo que sin lugar a dudas este es un llamado para este tiempo, donde, donde, donde nosotros no tengamos ninguna gloria, sino la misma palabra del Señor y el mismo Dios que la inspiró. amén, 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 amén. Bueno, ¿algunas conclusiones, Miguel? ¿O ya dijeron todo? Miguel, ¿quieres dar una conclusión? Sí, unas conclusiones conclusivas, finales ya. Eh, si bien la reforma, puedo decirlo, no sé si estoy siendo muy exagerado o fuera de contexto, pero creo que fue uno de los eventos que influyó más grande en la historia de Occidente, de este mundo occidental. Un punto que se puede decir un antes y un después en nuestra cultura occidental. Creo que la reforma lo marcó muy claramente. Ya vimos que afectó no solamente el ámbito religioso, sino lo social, lo político, lo económico, lo educacional, lo cultural y bueno, muchas otras esferas más que todavía nosotros estamos recibiendo esto. Pero me quedo con esta conclusión. ¿Y quién influyó la reforma? O sea, la reforma no la inventó Lutero, la reforma no fue que se reunieron, armaron. Si esto hubiera sido una idea de hombre, créeme que ya se hubiera acabado hace tiempo. Así Sí, como estos imperios llegaron, se fueron a lo largo de la historia, hubiera pasado igual. Pero vemos que actualmente, así lo vemos nosotros ya desde este lado de la historia como una respuesta de Dios, ¿verdad? Un avivamiento de parte de Dios, por decirlo de alguna manera, para que nosotros, sus hijos, pues, pongamos su mirada en Él y en su palabra. ¿Quién influyó la reforma? La palabra de Dios. Si vemos Lutero, se dice que él estaba estudiando, bueno, el pastor lo comentó, él estaba estudiando la palabra de Dios y en ese momento, como dice en Corintios, dice que de las tinieblas resplandeció su luz. Me imagino que cuando Lutero tantas veces seguro había leído ese pasaje, porque él era un profesor de teología, seguramente más de una vez lo tuvo que haber leído, pero Sí, fue en ese claro. momento justo en que Dios trajo luz a su entendimiento y él pudo comprender y pudo dar ese paso de valentía. Y yo creo que en este tiempo nosotros, su palabra, la palabra de Dios, eso es lo que hace con nosotros, nos confronta primeramente con nuestra realidad y nosotros debemos responder. ¿Cómo respondemos en eso? Debemos responder de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. amén. Pastor, ¿algunas conclusiones? Bueno, yo quisiera rápidamente, a modo de dejarles ahí el deseo de conseguir este maravilloso libro. En la parte posterior del libro hay un pequeño comentario muy breve y dice, en Latinoamérica vivimos tiempos en los que el Evangelio de Jesucristo está siendo diluido, comprometido, vendido y negociado. Esto sucede porque hemos desplazado la palabra de Dios y el Evangelio a un segundo plano para dar paso a doctrinas y prácticas llamativas, pero antibíblicas. Por tal razón, la iglesia de hoy y sus líderes tienen la responsabilidad de pararse en la brecha y defender nuevamente lo que debe ser su centro de gravedad, la palabra de Dios. Solo así podremos impactar a esta generación como Dios desea, con su verdad, con su poder y para su gloria. Amén, 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 amén. Bueno, pastor, de verdad que muchas gracias bueno, por darnos su tiempo, por estar aquí, por ayudarnos con el conocimiento que Dios le ha dado. Así Y es. al gran Miguel también muchas gracias, de verdad que les bendigo. Y a ustedes que nos están viendo, mira, esto es un llamado a buscar más de Dios, a buscar más de Cristo, a poner a Cristo en el centro y siempre darle la gloria a Él. Dios les bendiga, Dios guarde. Esto es Impregnado Comunidad de Fe, Menuda Sociedad. Nos vemos la próxima. Chao. Chao, chao.